Les damos la muy bienvenida a este segundo punto de encuentro para organizaciones sociales que estamos desarrollando desde la Universidad de San Andrés, desde el Centro de Innovación Social y desde el posgrado en organizaciones sin fines de lucro. Con este ciclo, que comenzó hace 2 semanas, muchos de ustedes participaron del primer encuentro, tenemos 2 objetivos para compartir con ustedes. En primer lugar, este espacio de estar en contacto con quienes están hoy aislados, porque estamos todos en esta situación, pero trabajando mucho por distintas comunidades, frente a distintas realidades y situaciones. Y por otro lado, la consigna con la que convocamos a nuestros expositores a lo largo de este ciclo de encuentros también tiene que ver con que podamos pensar junto a ellos a partir de lo que están haciendo hoy, qué aprendizajes podemos ir capitalizando a futuro, ¿sí? Pensamos que estos 2 puntos, el punto de encuentro y el punto del aprendizaje, son claves para transitar este momento en las organizaciones de la sociedad civil, en las distintas iniciativas, sean de gobierno o empresa, que están trabajando por la comunidad. Así que bueno, les damos la muy bienvenida, estamos muy contentos de que todos estén aquí con nosotros. Y dicho esto, y para no estirar más y ya poder escuchar a nuestros invitados de hoy, le paso la palabra a Gabriel Berger. Gabriel, todo tuyo el micrófono. Bueno, muchas gracias, Mariana. Vamos aceitando nuestra gimnasia para manejar este tipo de espacios, y les agradecemos a todos la puntualidad y vamos a manejarnos con esa puntualidad para finalizar a las 18:30, como está previsto. Así que bueno, gracias a todos nuevamente. Y como explicaba Mariana, lo que nos convoca es tratar de reflexionar acerca de las respuestas a la emergencia de hoy y qué podemos aprender para el futuro de estas respuestas que estamos tratando de brindar desde la sociedad civil. Y con esa idea pensamos estos 3 encuentros, y en particular este encuentro que, como saben, decidimos focalizar en la movilización de la solidaridad desde la sociedad civil en respuesta a la pandemia. Y aquí, para esto, hemos convocado a 4 referentes de espacios, 2 representantes de 2 redes de organizaciones de la sociedad civil. Por un lado, RACI, la Red Argentina de Cooperación Internacional, para la Cooperación Internacional, Guillermo Correa, director ejecutivo, y Mario Burgos, secretario ejecutivo de Sociedad Civil en Red. Y también hemos convocado a 2 referentes ligados o vinculados activamente con acciones de movilización de recursos. Por un lado, Javier García Moritán, director ejecutivo del Grupo de Fundaciones y Empresas, que en particular nos va a compartir una iniciativa y una experiencia que ellos lanzaron. Por otro lado, Inés Cura, que representa a esta iniciativa, de la cual seguramente todos escuchamos, Seamos Uno. Inés es directora de Estrategia y Operaciones de IBM Argentina, o lo era cuando vivíamos en la normalidad, y próximamente no sé si ya pudo retornar a su espacio laboral, pero está movilizada con esta iniciativa y es la líder de la célula de crowdfunding de esta iniciativa que ha movilizado a la comunidad empresarial. Con ellos 4 queremos reflexionar, y en primera instancia le vamos a pedir a Inés primero y a Javier después que nos compartan brevemente de qué se tratan estas 2 iniciativas en las que ellos están involucrados. Inés. Bueno, muchas gracias, Gabriel, gracias a todos por la invitación. No es mi lugar natural este ámbito, les voy a decir que estoy hasta como un poco nerviosa porque no es mi
mi lugar común. Yo trabajo hace 26 años en IBM, muchos años, en una corporación, siempre en el mundo de los negocios, de la tecnología, y bueno, y un día llegó la pandemia y me cambió mi mundo profesional, creo que para siempre. Creía que trabajaba mucho, creo que trabajaba poco a partir de esta iniciativa. El 25 de marzo, con un grupo de empresarios, arrancó, digamos, muy chiquito, un grupo de empresarios con un grupo de religiosos, pensando en cómo colaboramos, ¿no? Cómo ayudamos un país con 35% de pobreza, un país en cuarentena, un país atravesado por la pandemia. Era como que la urgencia y la emergencia y el hambre iba a llegar muy rápidamente, ¿no? Y por otro lado, éramos un grupo de empresarios queriendo dar lo que mejor teníamos para dar a la sociedad, y entonces fue que se hizo como entre asociaciones sociales, religiosas y empresarios, nos juntamos para pensar cómo ayudar. El objetivo que se planteó primero es producir 1 millón de cajas de alimentos para cuidar a 4 millones de argentinos. Cada caja, para que tengan idea, tiene 56 raciones de comida, o sea, es como para una familia tipo que coma mínimamente una semana, incluso tiene jabón de tocador y tiene detergente. Y así fue que entre todos empezamos a trabajar y articularnos. La primera cosa es que nos agarró a todos en casa, somos un equipo enorme de gente que colabora, que no nos conocemos, muchos de nosotros no nos conocemos en la vida normal, nos conocimos acá. Un poco lo que se buscaba es ponerle eficiencia a todo esto, que es al final lo que estamos en las empresas privadas, quizás lo que más sabemos hacer es eficiencia, procesos, recursos, pero también, bueno, todas las organizaciones religiosas nos trajeron más sensibilidad, territorialidad, porque ellos son los que saben a dónde hay que llegar. Nosotros montamos 2 centros de distribución, donde se arman todas las cajas. Para armar las cajas hubo que tomar una cantidad de empleados grande, importante, que también es algo que aportamos durante la pandemia, ¿no? Dimos trabajo, y esas cajas son distribuidas a centros barriales, que son determinados básicamente por Cáritas, el Banco de Alimentos, y las 4 entidades religiosas que nos acompañan, que además son entidades religiosas de religiones muy distintas, ¿no? Y es muy lindo ver cómo todos nos podemos juntar atrás del mismo objetivo. Acá está Cáritas, está Banco de Alimentos, está la Compañía de Jesús, están los evangelistas, está la AMIA, realmente todas las religiones y todos enfocados en el mismo lugar. Tuvimos que definir un scope, ¿no? Para ser efectivos tuvimos que definir a dónde. Entonces se definió que era Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Obviamente todo el país necesita, pero si no poníamos foco, no íbamos a lograr el objetivo. Y entonces, bueno, arrancó esta campaña de armar cómo iba a ser el armado de cajas y la entrega, pero cómo iba a ser el juntar fondos. Para armar ese 1 millón de cajas había que juntar aproximadamente 1.000 millones de pesos. Entonces, empezamos naturalmente a dividirnos. Creo que nadie de los que trabajamos inicialmente en el proyecto tenemos experiencia, y fuimos haciendo, ¿no? Con el conocimiento de negocio que tenemos, fuimos armando. Básicamente hay 2 equipos muy grandes para lo que es juntar fondos. Uno es juntar fondos de empresarios, de empresas, que son, digamos, básicamente los fondos más grandes que vienen, pero también empezamos a ver cómo hacíamos para juntar fondos de la sociedad civil y, digamos, más voluminoso, más chiquitos en promedio, pero mucha cantidad. Para que tengan idea de dónde estamos hoy, ya juntamos más de la mitad de los 1.000 millones, estamos un poquito arriba de los 500 millones, ya armamos 370.000 cajas, ya entregamos 263.000, estamos entregando en promedio 10.000 cajas por día. Si ustedes ven lo que son 10.000 cajas por día en un depósito, es una cosa increíble, la cantidad de camiones que significan 10.000 cajas por día. Y eso es lo que estamos entregando sin pausa desde hace ya 1 mes y medio. 15 días después de arrancar la iniciativa, ya teníamos la primera caja entregándose. Con respecto a crowdfunding, fuimos aprendiendo, ¿no? Un día dijeron hay que hacer una página web, y hicimos una landing acá en mi casa con mi hija,
había que ver cómo hacíamos para que la gente donara con tarjeta de crédito. Bueno, hicimos un acuerdo con Mercado Pago, apareció Donar Online. Empiezan a aparecer un montón de organizaciones de la sociedad que se dedican y saben a esto, que además aprendí personalmente que está bien pagar a veces por esos servicios a estas otras ONGs que ayudan y facilitan el camino, ¿no? Entonces ahí nos asociamos con Donar Online para poder empezar a recolectar donaciones en la web. Hicimos un formulario donde las empresas pueden donar por transferencia, empresas y personas, porque también muchas personas quieren transferir. Después se nos ocurrió hacer un programa que se llamaba Argentinos por el Mundo, cómo salíamos a buscar fondos a todos esos argentinos que están afuera y quieren colaborar, y entonces también nos asociamos con otra ONG que quizás muchos conocen, que se llama Help Argentina, pero que es una ONG americana, que nos ayuda a traer fondos de donaciones exteriores, y así fuimos creciendo y creciendo, y cada mini iniciativa se convierte en una célula de trabajo que sale a mirar todo, ¿no? Cómo comunicamos, cómo son los procesos, cómo son los controles. Otra cosa muy buena que tiene iniciativas que tenemos a las Big Four, ¿no? Atrás de esto está Ernst & Young, KPMG, Deloitte y... ¿se me fue la otra? Me van a matar si saben que me olvidé la cuarta. Bueno, y Price, perdón. Los 4 auditan todo nuestro proceso, y eso es muy bueno, muy sano, y ellos mismos cuentan que creen que nunca en Argentina auditaron los 4 un mismo proyecto. Porque también todos estamos poniendo nuestro nombre, ¿no? Acá, y entonces todos tenemos que asegurarnos que este proyecto es impecable, que no tiene fallas, que no tiene cosas mal hechas, porque estamos todos como muy expuestos, y porque queremos que cada peso que alguien ponga a la persona final le llegue más que un peso, que es lo que finalmente termina pasando, ¿no? Porque la logística se dona, porque el management se dona, porque, digamos, todo este proyecto, todo este tiempo que le ponemos se dona, y cada peso que entra, además se negocia muy bien para comprar barato, y entonces es que hacemos que rinda el mango. Así que bueno, esa es nuestra experiencia, ese es nuestro proyecto. Después, si quieren, en las preguntas expandimos un poquito en qué otras cosas hicimos, si les parece. Bueno, ¿no? bien, muy bien, gracias. Inés, Javier, ¿querés contarnos brevísimo qué es lo que el Grupo de Fundaciones y Empresas está haciendo en este campo de movilizar recursos y la solidaridad en la sociedad? Cuento, Gabriel, buenas tardes a todos. Así como contaba Inés, apenas comenzó el aislamiento obligatorio, empezamos a pensar en las distintas maneras en que podíamos responder a la emergencia, primero sanitaria, después social, y desarrollamos una serie de iniciativas desde lo sanitario, que si hay tiempo después les cuento, porque ayudamos a coordinar estratégicamente la respuesta del sector privado para con las necesidades que el Ministerio de Salud iba detectando en los territorios, y evitar de ese modo que la ayuda sea, que el remedio sea peor que la enfermedad por no responder coordinada y estratégicamente. Si hay tiempo, después charlamos de eso. Lo que inmediatamente empezamos a darnos cuenta en ese proceso de conversar con todo el mundo, a ver qué se te ocurre, qué pensaste, con quién conversaste, etc. Empezamos a pensar con los socios GFI, con algunos en particular, sin ir más lejos, con la Fundación River Plate, que es miembro, para que se hagan una idea, GFI tiene a muchísimas fundaciones corporativas, algunas independientes, familiares y empresas. Bueno, y dentro de ese conjunto de organizaciones está la Fundación River, que tiene, gracias al fútbol, una llegada, se imaginan ustedes, una capilaridad para transmitir un mensaje a todos los rincones del país. No nos interesaba hacer algo con River solo porque nos daba la impresión de que podíamos llegar más lejos, y en ese sentido, rápidamente, a través de River, hablamos con Boca, en un proceso tan veloz que teníamos de repente a los 5 grandes consustanciados con la idea de hacer algo juntos, y dijimos, bueno, involucremos a la AFA. Y bueno, y de una velocidad impresionante teníamos la potencialidad para lanzar una campaña de recaudación de fondos con la ambición de que sea nacional. Ahí nosotros ya íbamos charlando con gente vinculado a Seamos Uno, con las organizaciones que estaban participando en la iniciativa que Inés contaba. Y en el momento en que nos dimos cuenta que Seamos Uno se enfocaba en Ciudad de Buenos Aires y conurbano, dijimos, bueno, animémonos a hacer algo nacional. De repente, la extensión de nuestro país y las necesidades en todo el territorio argentino, imposible
sería que fueran satisfechas por una campaña de donación de alimentos fundamentalmente, pero dijimos, bueno, hagamos una iniciativa de alcance nacional que pueda ayudar a brindar respuesta precisamente a aquellas localidades, a aquellas ciudades en donde no está tan concentrada la ayuda. Entonces, teníamos a River, a Boca, los 5 grandes, la AFA formalmente adentro para difundir y promover el mensaje, el grupo de fundaciones y empresas coordinando, EY o Ernst & Young haciendo la auditoría de fondos, y lanzamos una sola hinchada. Una sola hinchada sigue adelante. Durante el primer mes hicimos fundamentalmente un proceso de difusión, que habrán visto los videos de los mismos jugadores de fútbol promoviendo la invitación a donar. ¿Para quién iban las donaciones? Para Cáritas y la Red Argentina de Bancos de Alimentos. Hicimos la alianza con ambas organizaciones para que en los distintos territorios donde es más fuerte Cáritas, vamos con Cáritas, donde hay alguno de los bancos de alimentos, vamos allí. Y bueno, la mayoría de las empresas o de las cámaras y asociaciones empresariales fueron y, digamos, articularon prontamente con Seamos Uno, y nosotros fuimos más a las donaciones individuales. Hoy llevamos alrededor de 10 millones de pesos recaudados, que esto equivale a casi 6.000 familias que ya están recibiendo alimentos muy similar al armado de Seamos Uno, en el sentido de que reciben bolsones de alimentos que sirven para una familia durante una semana, y que puntualmente estamos llegando a aquellos rincones, en particular de la Argentina, en donde más se necesita. Y esa ayuda de la capilaridad y la presencia territorial de Cáritas y la red de bancos de alimentos nos ha ayudado mucho. Termino con esto. Más allá de los fondos que seguiremos recaudando, porque la campaña sigue, el resultado, si se quiere, más rico que logramos, y sobre todo mirando a futuro, es haber logrado unificar oficialmente que todos los clubes de primera división de la Asociación del Fútbol Argentino hayan lanzado en sus órganos, en sus redes sociales, en sus páginas web, una campaña unificada, y en ese sentido creo que hay una potencialidad grande para pensar cómo el fútbol puede seguir traccionando recursos para el bien público. Muchas gracias, Javier. Interesante la experiencia de unir la mitad más uno con los otros equipos. Bueno, sin duda ahí hay un potencial grande para explorar. Le paso la palabra a Mario Burgos y luego a Guillermo para ver desde estas dos redes o iniciativas de redes de la sociedad civil qué es lo que han estado haciendo, en el foco que le están poniendo a este esfuerzo de movilizar la solidaridad en Argentina. Mario. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por esta invitación. Siempre es bueno volver al posgrado. Y bueno, brevemente para luego dejar abierto a las preguntas. La mayoría de ustedes conocerán Sociedad Civil en Red. De hecho, están los responsables de algunas de las redes aquí presentes. Y esta es una iniciativa que lleva casi 3 años de ejecución. La mesa de redes que lleva adelante este proyecto está compuesta por la Red Encuentro, la Federación de Fundaciones Argentinas, FEDEFA, el Foro del Sector Social, el GDF, aquí presente, la RACI también, y la Red de Bancos de Alimentos. Entre los objetivos de esta red está el fortalecimiento de las redes, de las organizaciones y de esta mesa y de este espacio, y la incidencia en políticas públicas. En este tema, una de las actividades más importantes que hemos desarrollado fue una mesa que estudie el marco regulatorio, los problemas o las situaciones que se dan en la regulación vigente y haga propuestas. Esta mesa está compuesta por cerca de 20 profesionales realmente que conocen muy bien el sector y que con mucha generosidad están trabajando para preparar este tipo de propuestas. También estamos en alianza con el Colegio de Abogados, con el grupo de Pro Bono, etc. Bueno, cuando sucede la pandemia y comienza la emergencia, creo que nos ha dado la oportunidad de, en primer lugar, estar preparados. Teníamos
digamos, la tarea realizada. Los 2 años anteriores habíamos hecho un camino muy importante de generar un acuerdo entre todos para poder ver cuáles son los problemas del sector. Y se presentaron en su momento al Poder Ejecutivo con respuesta dispar. Cuando comienza la pandemia, lo que vemos es que uno de los grandes problemas es la dificultad de las organizaciones para funcionar. Muchas organizaciones no tenían o la personería jurídica en regla, no tenían los balances presentados, estaban cambiando de autoridades, y de hecho estamos transitando justamente una época en que son las fechas de presentar balance y muchos de cambiar autoridades. Con lo cual, si esto no se da, impediría que las organizaciones funcionen bien. Por eso digo, no quisiera caer en este lugar común de que la crisis es una oportunidad, pero sí que a nosotros nos ha permitido, a todos, no solo al proyecto, decir una vez más, las organizaciones sociales son necesarias, mucho más en una crisis, pero es necesario que puedan funcionar bien. Y para poder funcionar bien necesitan trámites ágiles y razonables que no hagan desviar recursos, tiempo, esfuerzos y dolores de cabeza de la misión. Las organizaciones estamos para cumplir la misión, no para llenar trámites. Por eso, lo que hemos hecho es transformar la agenda que habíamos elaborado en una declaración de emergencia. Esa declaración de emergencia tiene como grandes ejes, primero lo legal, todo lo que tiene que ver con la IGJ o las direcciones provinciales. Segundo, lo fiscal, los trámites que tenemos que hacer ante la FIP, pero también avanzar en el tema de las exenciones. No perderlas, pero poderlas tener mucho más fácil, incluso algunas exenciones que no tenemos, como por ejemplo el impuesto a los débitos y el IVA para comprar alimentos. Hemos introducido el tema laboral, se ha elaborado un proyecto de trabajador sociocomunitario que estamos ya por presentar como trámite parlamentario en el Congreso, y por último lo del tema de tarifas de servicios públicos, no solo la obtención de la tarifa social, sino también que se revise la fórmula de cálculo de estas tarifas. Bueno, todo eso lo hemos presentado a Daniel Arroyo, al ministro de Desarrollo, en abril. Como estaba preparado, rápidamente hicimos la declaración de emergencia y ha sido aceptado, y Daniel Arroyo nos ha propuesto formar una mesa en el ámbito del ministerio que coordine con los distintos organismos, la IGJ, la FIP, la UIF, el Congreso y el Poder Ejecutivo, la Jefatura de Gabinete, para poder operativizar estas medidas. Entonces creemos que la emergencia nos sirve para plantear una vez más que el sector necesita un marco regulatorio mucho mejor. Incluso podríamos soñar en una ley de las organizaciones. Tenemos como ventaja el camino recorrido, el haber capitalizado el esfuerzo que se había hecho en tantos años anteriores y el capitalizado de este equipo que está trabajando muy bien y elaborando propuestas que seguramente van a ser en beneficio de todos. Bueno, esto... Muchas gracias, Mario, por este resumen del trabajo que ustedes están haciendo para impulsar una declaración de emergencia que abra las puertas para un mejor entorno regulatorio para el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Y le damos la palabra a Guillermo para conocer también muy brevemente las acciones que están impulsando en este periodo en respuesta a la pandemia para apoyar a quienes movilizan la solidaridad. Primero que nada, gracias Gabriel, gracias Mariana, un placer estar acá conversando con colegas.
Bueno, desde RACI en realidad trabajamos fortaleciendo a la sociedad civil y nosotros tenemos en este momento más de 180 socios en toda la Argentina y también tenemos ya aliados internacionales a nivel regional y a nivel internacional. Entonces un poco lo que hace RACI tiene que ver también con la llegada internacional de muchas de las acciones. Yo, además de ser el director y fundador de RACI, estoy dentro del Consejo de Administración Global de Civicus. Civicus es la Alianza Mundial de ONGs. Y tengo la suerte de estar ahí. Entonces, un poco las acciones de RACI se dividen, por ahí se segmentan por ámbito, ¿no? A nivel internacional, desde Civicus impulsamos un llamamiento a todos los donantes del mundo. Esto está un poco alineado con esa iniciativa que empezó Bill Gates con Warren Buffett y los 40 millonarios más grandes de Estados Unidos, de Giving Pledge. Entonces, sobre eso Civicus lanzó un llamamiento de pedir que se cumpla un poco el rol de los donantes y de la filantropía internacional organizada. Hicimos entonces una carta abierta y un llamamiento con conversaciones bilaterales con filántropos individuos, con fundaciones familiares y con gobiernos bilaterales de los países miembros de la OECD que representan las 27 economías más ricas del mundo y que son los países que más fondos invierten en sociedad civil a nivel global. Por otro lado, a nivel Argentina replicamos la iniciativa, hicimos un llamamiento a los donantes de cooperación internacional que están operando en la Argentina para que cumplan un poco las recomendaciones internacionales que están vigentes y que puedan ponerse justamente ajustándose a la respuesta al COVID y ante la pandemia. Por otro lado, bueno, a través de la mesa de redes que mencionaba Mario, hicimos un llamamiento al Estado, digo, un poco recuperando el rol de la sociedad civil en un doble sentido. Por un lado, yo soy consciente que la sociedad civil debe hacer, muchas veces da asistencia directa y puede complementar políticas públicas, y por otro lado tiene que monitorear y controlar al Estado, ¿no? Son por ahí los dos grandes roles que tiene la sociedad civil. Entonces, por un lado, articulando, de hecho, cuando Inés mencionaba la iniciativa, están todos en mi consejo de administración, en el board de RACI está AMIA, está Ahora de Hablar con los Evangelistas, está con Alimentos, así que vine a hacer esa iniciativa un poco en la mesa directiva de la organización de RACI. Entonces, por un lado, desde ese lado asistencia muy fuerte, con Red Banco de Alimentos, AMI, etc. Y por otro lado, bueno, no olvidándonos el rol que la sociedad civil tiene de monitoreo y de hacer cumplir las políticas públicas, ¿no? Entonces, por un lado, también exigiendo al Estado que se comprometa a dar esta asistencia. A través de la mesa de redes hicimos el llamamiento que Mario les comentaba recién. Y por último, nosotros todos los años, ya hace 3 años, tenemos una alianza con la Universidad de San Andrés y lanzamos un estudio que se llama Perspectiva Cívica, en donde analizamos un poco la fluctuación de las percepciones de cómo se percibe la sociedad civil, y este año la edición 2020 de Perspectiva Cívica es Perspectiva Cívica ante el COVID-19. Hicimos un primer muestreo dentro del ámbito de RACI para entender cómo la pandemia estaba golpeando a la sociedad civil. Entonces, en este sentido, tenemos una primera foto de los 180 socios de RACI, de cómo está afectando, y ahora hemos abierto el estudio, así que esperamos en las próximas semanas tener una foto más ampliada de cómo está afectando el COVID a la sociedad civil. Tengo alguna información preliminar, y además de esto, también en alianza con el GDF, justo antes de la pandemia, lanzamos una actualización de un estudio que hacemos respecto de la inversión social privada y cómo se comporta el sector privado, ya sea las fundaciones familiares o las empresas a través de sus áreas de responsabilidad social. Pero eso es un tema para una reunión que tengo mañana con el GDF, así que no puedo adelantar nada, Javi, ¿no? Porque si no se me enojan las audiencias. Pero también hacemos un estudio en alianza con ellos para ver cómo, siempre desde la mirada de la sociedad civil, vemos el comportamiento, o sea, de los donantes internacionales y en este caso de la NRC o la inversión social privada local. Así que hemos iniciado como varias, diría 5 módulos para tratar de un poco tener la mirada de qué pasa con la sociedad civil, qué pasa con la inversión, ya sea internacional o local, y qué pasa con el sector público. Muchas gracias, Guille. No me gasté los 2 minutos, Gabriel. Está bien. Gracias, Guille, por este resumen brevísimo de lo que están haciendo desde RACI. Ahora que tenemos ya un mapa de las acciones que están impulsando cada uno de estos espacios, podemos pasar a algunas reflexiones y algunos aprendizajes. Y tenemos algunas inquietudes que fuimos recogiendo y le vamos a pedir a cada uno de los expositores por ahí que arranque por algunos de los temas que les resultan más cercanos. Y en un primer momento le pediría a Inés y a Javier si pueden compartir cómo ellos evalúan la respuesta de la sociedad civil, la respuesta que estamos teniendo. Tuvimos los datos, por un lado,
Inés habló de 500 millones de pesos, aproximadamente, la mitad de lo que se habían propuesto. Javier mencionó 10 millones de pesos, dirigidos principalmente al interior, pero quería alguna reflexión acerca de cómo ha funcionado esta tarea de movilizar la solidaridad, más allá de estos resultados, y eventualmente quizás también cómo pueden evaluar estos resultados, si están satisfechos o no, si es posible compararlos con las expectativas que tenían, más allá de la meta que se puso, seamos unos, sabían, me imagino que iba a ser una meta ambiciosa, pero en relación a los tiempos que se han planteado. En fin, una primera aproximación acerca de cómo estamos en la Argentina movilizándonos para promover la solidaridad y dar respuestas reales, concretas, que requieren recursos frente a situaciones como las que enfrentamos. ¿Querés arrancar, Inés? Dale, ¿Alguna observación sobre esto? Sí. Nuestra meta sigue ahí en camino y seguimos para adelante, no bajamos los brazos, vamos a llegar a ese 1 millón de cajas a como de lugar. Lo primero que me sorprende, te diría, en tu pregunta de cómo estamos reaccionando frente a la solidaridad, es nuestro propio equipo, ¿no? De repente se armó un equipo enorme con la gente donando lo más valioso que tiene, que es su tiempo. Yo he llegado a trabajar, no sé, 14, 16, 18 horas por día, sábado, domingo, las primeras 2 semanas no había sábado, no había domingo, no había feriado, y éramos un montón. Entonces, esa creo que es la solidaridad más fuerte, ¿no? Es ponerle cabeza al cuerpo, el tiempo, y no solo la plata que tengo en el banco. Y después vemos un montón de gente que quiere ayudar. No hay que olvidar que todos nosotros estamos como, de alguna manera, compitiendo en el mismo espacio, ¿no? Todo esto que logramos, lo logramos al mismo tiempo de un montón de otras iniciativas, pujando por la solidaridad de la gente, con lo cual yo creo que la gente reacciona súper bien, en un momento donde además todo el mundo tiene el problema, ¿no? Distinto es cuando hay una inundación allá lejos, y yo estoy acá, a mí no me pasa nada, y yo colaboro con el que está allá lejos. Este es un problema que tenemos todos tenemos que lidiar con algo, con esta pandemia. Algunos sufren más, otros sufren menos, pero todos tenemos un problema. Todos tenemos incertidumbre de qué va a pasar con nuestro trabajo, todos nos tenemos que hacer cargo de los chicos, del colegio, la casa, y en el medio de todo eso, además, hemos tenido tiempo de pensar en el otro. Con lo cual, en ese sentido, yo creo que el argentino es solidario, el empresario es solidario, simplemente nos tocó lidiar en este momento. Y hemos ido por montones de lados, ¿no? Hemos ido a empresarios, hemos ido a la persona común, y también hemos ido intermedios. Por ejemplo, hemos hecho acuerdos con, no sé, el Banco Galicia para canjear sus puntos quiero, con la American Express para canjear los membership rewards, y así con montones de instituciones. Hemos ido con empresas que hicieron matching, yo dono, y si vos donás, yo dono, y entonces eso nos trajo un montón de donaciones. Otras empresas simplemente dijeron, che, nos juntamos entre todos, y ponemos todos, cada uno lo que puede, y entonces de repente juntaron una cantidad, y transfirieron todos juntos una cantidad a una empresa. De los colores más variados de todos nos hemos encontrado, y lo que encontramos siempre es ganas de colaborar y buena onda. Pues es un esfuerzo enorme poner todo adentro y juntar 1.000 millones, que no es poca plata, ¿no? Pero bueno, en general encontramos muchas cosas positivas, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias, Inés. ¿Vos, Javier? Sí, lo primero que pensaba es que para ver el análisis de la sociedad civil, cómo ha respondido a esta emergencia, lo primero que pensaba es en el contexto en el que esto se da, que ya veníamos de crisis económica, de recesión, hoy estamos al borde del default, y después otros datos también que hablan de una pobreza estructural que pareciera ser ajena a los distintos gobiernos de turno, en el sentido de que sigue del mismo modo o incluso se acrecienta. Leía una nota ayer de que algunos de hay asentamientos o barrios de emergencia que ya han cumplido 100 años, y esto es un escándalo definitivamente, y creo que es el contexto para reflexionar sobre cómo se ha movido la sociedad civil. Por un lado, creo que las organizaciones más grandes que tienen capilaridad y presencia territorial, pensando en Cáritas o en los bancos de alimentos,
han sido, digamos, han reaccionado bien por tener una estructura grande, por más de que se han visto obligados también a hacer una serie de ajustes y aprendizajes por el nivel de la emergencia, ¿no? Y después, en una escala más pequeña, sí creo que las organizaciones más barriales o de base han hecho lo que pueden, y es impresionante en ese sentido resaltar los esfuerzos, que han habido miles de otras campañas más pequeñas, y ahí sí yo puedo resaltar en términos de microescala, como por ejemplo algunos comedores que estaban fuera de la red de bancos de alimentos, a partir de esta generosidad un poco, como decía Inés, de que nos pusimos todos al servicio de ver qué podíamos hacer, lograron insertarse dentro de campañas como Seamos Uno. Todo ese esfuerzo yo lo he visto. Me queda como en el lado del debe dos cosas. Una, que le envidio un poco la capacidad de relevar datos de Brasil. Brasil tiene hoy, y promovido por la Asociación Brasilera de Captadores de Recursos, tiene un monitor en donde muestra que se reunieron más de $1.000 millones, que independientemente de la comparación de lo que se puede haber reunido en Argentina o en Brasil, con distintos mercados, distintas poblaciones, esa página web unifica a los grandes donantes de ese país todos juntos y se puede ver exactamente en qué porcentaje contribuyó el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, las familias e incluso la iglesia. Es verdaderamente impresionante. Entonces, primera reflexión, nos faltan datos en Argentina, y la segunda, y que seguro voy a tener otra oportunidad de intervención, así que la dejo acá, pero es que necesitamos fortalecer las organizaciones intermedias y lograr que estos eslabones, que son las organizaciones de la sociedad civil de distintos tamaños en todo el territorio, puedan verse fortalecidas institucionalmente, porque sin ese esquema y sin esa red de actuación es imposible resolver las condiciones estructurantes que tiene la Argentina para poder salir adelante. Yo creo que tenemos mucho para hacer y hay mucho aprendizaje en este sentido. Muchas gracias a los dos por esta intervención, por estas primeras intervenciones. Lanzo esta pregunta para Mario y para Guillermo. ¿Cómo ustedes ven la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil en esta tarea de movilización de la solidaridad? Hicieron mención a los obstáculos o a las dificultades ligadas al marco, al momento en el cual esto agarró a las organizaciones, cambio de balance, cambio de autoridades. Pero más allá de esto, se mencionó, por ejemplo, de qué manera los bancos de alimentos pudieron responder porque tenían una estructura preexistente, que venían trabajando en ese campo. Mario también mencionó el trabajo preexistente con este equipo en lo legal e impositivo que venía trabajando, que facilitó también generar este pedido de declaración de emergencia. Entonces, en esta línea, ¿cómo evalúan la capacidad de las organizaciones para efectivamente canalizar la respuesta, teniendo en cuenta también algunos datos, ¿no? Esto que mencionaba Javier? A mí me llamó la atención hace unos días, vi la información de lo que recaudó el evento en Chile de Teletón. Acá el evento que hubo en la televisión pública, creo que se llamaba Argentina nos necesita, o era parte de una campaña, recaudó 80 millones de pesos, por lo menos eso es lo que recogí en los medios de comunicación. 80 millones de pesos será, depende cómo lo contemos, pero alrededor de 1 millón, entre 1,5 millones de dólares o 800.000 dólares, depende de cómo lo contemos. En Chile el Teletón de este año juntó 42 millones de dólares, que es una campaña relativamente similar. Entonces, ¿cuál es la impresión que ustedes tienen de nuestra capacidad de convocar y movilizar? Cuando me refiero a nuestra, me refiero a las organizaciones de la sociedad civil, y qué evaluación hacen de este potencial.
Guillermo se sale de la vaina para responder. Sí, tengo varias cosas, gracias. A mí me parece que hay que hacer por lo menos 3 puntuaciones. Una es que cuando hablamos de sociedad civil hay como un mito que me gusta derribar cuando empiezo, que es que la sociedad civil en Argentina y en el mundo es súper diversa. Digamos, y está bien que así lo sea, ¿no? Pero hablamos de AMIA y Cáritas, que probablemente encabecen las organizaciones más grandes de la Argentina, y no sé si no de la región en algún sentido, y después tenemos 2 mujeres cocinando en el barrio 21 o en el barrio 11-14. Me parece que hay que entender que la sociedad civil no es una cosa monolítica y que no es homogénea, muy por el contrario es heterogénea. Una vez que entendimos esto, que es muy heterogénea y se divide a su vez y la segmentamos por capital federal o provincia, bueno, súper heterogénea, hay otra cosa que tiene que ver con los roles, digamos. Hay organizaciones de causa, sí que implementan macroalimentos, organizaciones donantes, ¿no? Un tema de diferenciación, digamos, de roles, quienes dotan de recursos y quienes aplican o hacen con esos recursos, digamos, la acción de transformar la realidad. A mí me parece que, digamos, por lo menos la foto que yo tengo es que la pandemia agarró a la sociedad civil argentina en un estado de mucha fragilidad. Es decir, que la foto que yo tengo y los números que vamos viendo por los estudios, lejos de ser auspiciantes o positivos, son muy negativos. La sociedad civil está muy hecha pelota y esto es como una especie de huracán que viene a arrancar las pocas raíces superficiales que teníamos. Yo creo que esto va a generar que las que tenían más espalda, más recursos, más capacidad sobrevivan, y las intermedias y chicas que no tengan ese espacio o esa capacidad no van a... O sea, yo hablo de una especie de efecto dinosaurio cuando cayó el meteorito. Yo creo que lamentablemente vamos a ver la contemplación de que hay muchas organizaciones que no van a poder continuar adelante con la tarea que realizan, no porque no sean necesarias, sino porque no van a tener la dotación de recursos, y esto me parece por lo menos alarmante. Por otro lado, me gusta esto que dijo Inés, y yo adhiero 100%, el argentino es solidario, ¿eh? Yo esto estoy, digamos, muy de acuerdo. Lo han demostrado diferentes situaciones en la Argentina, inundaciones, donde el argentino activa y reacciona, ¿no?, ante la situación que emerge. Acá me parece que hay otro problema, digamos, sí, en la idiosincrasia argentina, la cultura argentina, que es que el argentino es solidario y acciona ante la emergencia, y cuando la emergencia pasa, rápidamente nos olvidamos. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, porque el argentino se moviliza, dona alimentos, dona colchones, pero cuando estas situaciones más de pico desaparecen, uno ve como la caída, digamos, yo sigo mucho, si tuviera una filmina preparada, que tenga una filmina preparada, muestra la propensión de la humanidad a donar, se miden 3 cosas. Se mide la propensión a donar tiempo, que es digamos, el tiempo voluntariado, se mide las acciones espontáneas en la calle, si se cae una persona o una persona quiere cruzar la calle, un no vidente, si lo ayudamos o no, y la tercera es dinero. En Argentina nos va muy bien en la de la espontánea, así que la gente en la calle te puede llegar a ayudar, llamar a una ambulancia si te descompones, nos da un poquito peor en el tiempo, si bien somos solidarios, y nos da muy mal en la plata. Yo creo que al final del día hay que un poco empezar a hablar de esto, que las acciones se sostienen con plata. Digo, de vuelta, me gusta que Javi haya hecho la comparación, digo, no por compararnos con, y bueno, vos con Chile, ¿no? Digo, el Teletón de Chile juntó 40 millones de dólares, porque mientras hablabas lo googleé, 40 millones de Teletón común, el de Argentina, digamos, se juntaron 180.000 dólares, ¿no? Mismo Teletón, con la diferencia que en Argentina el Teletón tuvo los 5 canales de televisión abierta unidos. Entonces, yo creo que nos falta algo que tiene que ver con la cultura de la filantropía, tema que hemos conversado mucho con Gabriel, digo, esta diferenciación que incluso Brasil, Colombia, tiene una cultura filantrópica que es muy superior a la nuestra, en tanto que hablamos de donar plata. Yo creo que hay que terminar con los eufemismos, soy bastante directo, y un poco cuando yo comparo, cuando yo me siento a hablar con una empresa argentina y me siento con un donante de cooperación, le digo a la empresa, ¿ustedes creen que el donante europeo, noruego, sueco es tonto y nos da plata porque le sobra? Yo creo que se entiende que, digo, la plata hay que entenderla como energía, ¿no? Cuando uno dota de energía algo, la transformación sucede. No estoy diciendo que no sea importante la donación en especie, las acciones de Cáritas, de Banco de Alimentos, insisto, están todos en mi directorio y los conozco bien, pero no alcanza. O sea, yo creo que, a ver, si querés un titular para ponerme abajo es: todo lo que se hace está bien, pero no alcanza. Y a mí me gustaría poder empujar a poder hablar de temas que son más incómodos. Hablar de plata es incómodo. Yo vengo de una cultura por ahí católica, pero en todas las culturas islámicas, hablar de plata es complicado. Y yo creo que hay que empezar a hablar de plata porque es la única manera que podamos poner números y podamos cuantificar. Javi decía, en Brasil tiene este sistema fabuloso donde se contabiliza que ya más obviamente Brasil son 300 millones de habitantes, las empresas más grandes del mundo, muchas son brasileras, pero si nosotros agarramos la lista de Forbes todos los años hace el estudio de los millonarios del mundo, no sé si, Gabriel, vos lo debes haber visto porque vos lo debes leer como yo todos los años, hay muchos argentinos en esa lista, muchos argentinos, algunos los conocés vos, algunos los conozco yo, que
me causa mucha gracia, porque esos argentinos sí donan un montón de plata en efectivo a organizaciones, no quiero decir nombre porque no quiero escachar a nadie, pero si uno va a un museo, a un teatro muy conocido de Nueva York y entra, vieron que los gringos escriben en mármol quienes son sus principales donantes, ¿no? Si uno entra, vos sabés de qué te hablo, Gaby. Cuando entras a una ópera muy conocida que está en una avenida muy grande, entras, doblás a la derecha y hay un mármol grande que te dice quiénes son los platinum, los donantes platino, los donantes oro, los donantes plata. Bueno, en los donantes platino hay un argentino que a esa casa de ópera muy conocida le dona para ser platino en ese lugar, vos sabés, Gaby, que son varios millones por año que tenés que poner. Entonces yo a veces digo, en Argentina hay un poco esta cosa medio rara de que por ahí, incluso teniendo argentinos que son multimillonarios, a la hora de solidaridad, por eso quiero escuchar a Inés cómo hizo para conseguir plata, que nos cuente. Yo, la experiencia mía personal de 20 años de trabajar en sociedad civil, cuando a algunos de estos millonarios le pedís más de 10.000 pesos, te miran para qué es, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí me gustaría poder pensar algo más, e insisto también en esto que dijo Javi Clave, que faltan datos. En Argentina es un país que nos faltan datos, incluso para compararnos con la región, falta investigación numérica. Bueno, vos desde San Andrés, Gabriel, Mariana, nos lo saben bien. Y clave también el rol de las organizaciones intermedias para fortalecer que todos estos canales capilares puedan llegar a destino, ¿no? En la medida que tengamos más fortaleza de intermediación, los que están en terreno van a poder hacer su trabajo de manera más eficaz y eficiente, y me callo la boca. Muchas gracias, Guillermo. Mario, ¿querés comentar? ¿Estás conectado porque tuviste dificultad? En línea con lo Sí. que decía Guillermo, estoy totalmente de acuerdo. Y remarco dos cosas. Por un lado, el tema de la diversidad de organizaciones. Hay un gran grupo de organizaciones que son muy pequeñas, que son muy de base, que viven en la informalidad. Entonces, mientras no haya facilidad para esas organizaciones, para tener, por ejemplo, para poder operar con el banco, nos decían hace unas semanas, una red de comedores que suele pagar con cheque, dejó de poder pagar porque no se podía ir al banco a cobrar cheques. Entonces, a ese nivel de informalidad no se puede llegar y tenemos por otro lado la reticencia, disculpen si hay alguien de bancos por aquí, pero la reticencia a que este tipo de organizaciones puedan tener cuenta bancaria, con lo cual estamos en un problema. Si no pueden tener cuenta bancaria, no pueden acceder a los donantes. Por otro lado, ese es por un lado la informalidad, y por otro lado el tema de que también lo señaló Inés, que otra forma de informalidad es que no se registra muchas de las cosas que se donan porque se hacen a veces por cultura, para que no se sepa lo que hago, y otra es porque no hay estructuras que lo permitan. Yo creo que un desafío es lograr fortalecer a las organizaciones más de base para que se formalicen y puedan operar de otra forma. Bien, muchas gracias, Mario. Es interesante lo que se está mencionando, porque por un lado hablamos de movilizar plata, ¿no? Cuando hablamos de movilizar solidaridad, hubo algunos que señalaron el esfuerzo que están haciendo muchas personas y muchas organizaciones pequeñas que en ciertas ocasiones están debajo del radar de lo que medimos, pero están haciendo un gran esfuerzo personal, un gran sacrificio para contribuir a que sus vecinos o gente en su comunidad cercana pueda atender mejor sus necesidades en esta emergencia. Por otro lado, hablamos del enorme esfuerzo que está haciendo mucha gente. Esta situación, para mí que sigo este tema desde hace también más de 20 años, es la primera vez que veo una movilización de gente del sector empresario como la que describe Inés, ¿no? Con tanta fuerza, energía, compromiso, y eso también es muy bueno y se lo observa cada vez que hay una emergencia en distintos grupos, y es parte de la realidad. Pero por otro lado, como nos señalaba Guillermo, sin recursos económicos y financieros es muy difícil poder cubrir los requerimientos para brindar esta ayuda que mucha gente en forma voluntaria trata de brindar. Entonces aquí viene por ahí este mito que debemos
replantear o especificar en qué medida en la Argentina somos solidarios, y quizás también salir del lugar común de que efectivamente somos solidarios, para pensar, somos solidarios de cierta manera, pero nos cuesta ser solidarios de otra manera, de una manera más recurrente, más comprometida, más duradera, que en definitiva contribuye a generar los recursos que cualquier organización para funcionar requiere. Pero para seguir en esta reflexión, y seguramente después va a haber otros comentarios en relación a esto, primero quiero decir, están estallando las preguntas, ¿no? Por chat y en relación a varios temas, mucha gente preguntándole a Inés acerca de cuestiones de funcionamiento, decíamos uno, que los invito después a ver cómo, en todo caso Inés nos dirá qué email comunicarse, porque cuestiones, digamos, operativas, creo que hay otros espacios valiosos para resolver, y nos alegra mucho que por lo menos en este espacio estemos generando la posibilidad de que gente se entere y se motive y tenga ganas de articular tarea. Y en esa línea de articulación, lo que vamos a hacer también es, después de finalizado 18:30, vamos a dejar abierto el webinar para que por chat la gente comparta ideas o información acerca de cómo colaborar o cómo articular, o comparta con otros nombres o direcciones de iniciativas, de manera de que podamos facilitar que la información fluya. Porque parte de lo que nos pasa con esta sobreabundancia de información es que parece que fluye, pero también es difícil que podamos construir este tipo de espacios donde gente que tiene posibilidades y cargos de conducción y de liderazgo dialogue entre sí y articule fuerza. Así que el chat es un instrumento que les ponemos 15 minutos por lo menos, o quizás un rato más, para intercambiar información. Por supuesto, no para abrir debate, sino para poner a disposición información para quien luego pueda continuar el contacto. Entonces, en esa línea, para avanzar en esta reflexión, los invito también a reflexionar o a compartir aprendizajes en relación a la coordinación. Vos, Javier, mencionaste cuando arrancaste que venían trabajando en GDF, en tratar de lograr mayor articulación con el sector privado, entre el sector privado y el sector público, para direccionar mejor la ayuda. Entonces, ¿qué reflexión podés compartir en relación a cómo está funcionando la articulación con el sector público en esta emergencia desde la sociedad civil? Y un comentario en relación a lo que planteaba Guille. A propósito, diferenciamos en el título sociedad civil de organizaciones de la sociedad civil. Cuando hablamos de la sociedad civil nos referimos a la sociedad argentina, que se expresa de distintas maneras, en distintos espacios, en distintos modos, más organizados, menos organizados, incluso los empresarios o la gente del sector corporativo, cuando actúan como ciudadanos, son parte de este espacio de la sociedad civil que construimos entre todos. Entonces, dicho esto, lo que nos interesa es ver cómo ha funcionado y qué podemos aprender de este esfuerzo de movilizar la solidaridad, si quieren, en la Argentina. Y en ese papel, en ese desafío, esfuerzos más puntuales como Seamos Uno, organizaciones como GDF movilizando a sus miembros y articulando con organizaciones de la sociedad civil como son los clubes de fútbol, ha funcionado, y en el trabajo en particular con el Estado. Entonces, tu reflexión, Javier, sobre esto último. Dale. Primero, lo que me pareció a mí que fue una experiencia rica fue cuando empezó la pandemia, comenzaron a haber conversaciones muy aceleradas y, dicho mal y pronto, uno empezó a charlar con todo el mundo porque cada uno quería empezar a poner en marcha distintas iniciativas, y además, digamos, que el responder rápidamente no debía ser que respondamos torpemente, ¿no? Y me acuerdo que una de las primeras experiencias que tuvimos nosotros, que fue positiva, fue la de
identificar en el Ministerio de Salud a la persona que estaba en la Dirección de Gestión Administrativa, que era la persona capaz de destrabar burocracias e identificar, por ejemplo, en qué hospital del país se necesitaba tal o cual insumo o recurso. Que me acuerdo que en ese momento había empezado una carrera vertiginosa por donar respiradores, con el costo gigantesco que tenía, y había empezado a ocurrir que se estaban donando respiradores a hospitales pediátricos, en donde la necesidad o la demanda de ese recurso no era necesario. Entonces, bueno, creo que en ese sentido, y ahí voy un poco a donde Gabriel me quería llevar, cuando identificamos a esta persona en el ministerio, terminamos ayudando a convertir a esta persona en el enclave de coordinación con el sector privado. Y cuando digo el sector privado, no solo a los socios, a las empresas o a las fundaciones del GDF, sino que pusimos a disposición esa articulación a AmCham, a IDEA, a ACDE, al IARCE, a SEAT, es decir, a las otras cámaras y asociaciones que reúnen a empresas. Y comparto esta experiencia porque muchos de ustedes conocen que con esas mismas entidades, el año pasado nos hemos propuesto generar una agenda común. Es decir, ¿por qué no construir una infraestructura de bien público en donde los distintos segmentos que contribuyen al desarrollo puedan estructurarse colaborativamente, ¿no? Entonces ahí tenemos pendiente profundizar esa infraestructura de bien público, y lo que quería decir al respecto, que para mí, por lo menos de todas las preguntas que nos compartió Gabriel, les comparto a todos para que reflexionemos, muchas de ellas eran muy difíciles, muy complejas, y traté de focalizarme en una idea. Uno no tiene tantas ideas, entonces por lo menos tener una que más o menos valga la pena. Y la que me queda a mí es la de ayudar a edificar ese edificio que hoy no existe. El de esa infraestructura en donde los distintos pisos sean una sociedad civil organizada, y ahí creo que Sociedad Civil en Red tiene la potencialidad gigante que reúne a tantas organizaciones. Nucleémonos, tratemos de trabajar conjuntamente. Y lo mismo en el ensayo que me cabe a mí también por liderar una organización que reúne a 52 de las más grandes fundaciones y empresas. Bueno, ¿por qué no seguir profundizando la vinculación y la colaboración con estas cámaras y asociaciones que reúnen a otras empresas también? Es decir, lograr una infraestructura de bien público que cuando surjan este tipo de necesidades o no, cuando nos predispongamos a cambiar el status quo de la Argentina, estemos institucionalizados y formalizados y con esquemas colaborativos previsibles. Esa es, si se quiere, mi mayor demanda, mi mayor deseo, y se me ocurre humildemente que tiene que ser el camino para lograr que todos los elementos del rompecabezas converjan en un horizonte común que es el desarrollo de la Argentina y la institucionalización de nuestras organizaciones. Muchas gracias, Javier. No quiero dejar acá un comentario que me llegó y que aporta por ahí a las reflexiones de ustedes. Acá alguien señalaba que no se podía comparar con el Teletón en Chile por la credibilidad que tiene el Teletón en Chile. Entonces, doy vuelta la pregunta y me pregunto, y les pregunto, si alguien mencionó, sí, vos Javier mencionaste también de que además, decíamos uno, además de una sola hinchada, había muchas campañas pequeñas, y entonces la pregunta para el panel diría es si tantas respuestas no afectan o no atentan contra la capacidad recaudatoria. Quizás sí, quizás no, me interesan las reflexiones de ustedes. Lo hablé en alguna ocasión con Inés, creo que cuando tomé contacto, por un lado estaba Seamos Uno, por otro lado Argentina nos necesita, si bien una se focalizó en alimentos y otra en insumos sanitarios, a la luz de la sociedad civil o de los argentinos, empieza a haber dudas de cuál es la campaña y dónde ponemos el foco. Entonces, el tema de la coordinación es un problema que nos quita fuerza, no digo que sea un problema de por sí, pero la multiplicidad de acciones nos quita potencia. Pregunta. Y segundo aspecto de la pregunta es esto que mencionaba en relación al Teletón.
es posible que instalar una campaña en una emergencia sea mucho más dificultoso cuando no lo conoce nadie, versus Teletón, que tiene Teletón de Chile, que tiene 20 años de trabajo. Ahí Guillermo quiere intervenir, después por ahí Inés quiere reflexionar sobre este tema de la coordinación. Sí. A ver, 2 puntos claves. No porque me guste comparar, me gusta con Chile, con Brasil, que está todo bien, digo, no tengo problema, pero a mí me parece que hay algo, porque viste que el presidente se compara, en una ciudad, Guillermo Correa dijo que los chilenos, no, lo digo fantástico, positivo, digamos, lo que hacen en Brasil y en Chile, no como algo negativo. A mí me parece que hay un problema más de fondo, y vuelvo al concepto por ahí más cultural o de la idiosincrasia, que tiene que ver con que los argentinos no creemos en las instituciones. Acá hay un tema de que, como hay evasión impositiva, digo, me meto con temas, no quiero que me odien, Gabriel, pero digo, como la gente dice, no, yo no pago impuestos porque igual después el gobierno se lo roba, que en parte es verdad, terminás generando como una especie de, en vez de círculo virtuoso, vicioso, que yo no pago porque todo el político se lo roba, y si yo le doy 10 pesos a tal, entonces yo cómo sé que esos 10 pesos van a llegar. Es una discusión que en el mundo existe y que continentes en el hemisferio norte, digo, también la han tenido. Por eso muchas veces es mucho más... de hecho, si uno se fija el tipo de campañas, la iglesia, las iglesias, los credos tienden a ser más confiables. Hay un estudio que se hace todos los años a nivel global y a nivel regional, que es el tema de la credibilidad sobre las instituciones, y siempre la iglesia está por encima del Poder Judicial, del Congreso, incluso de las ONGs, como las entendemos, sociedad civil organizada, ¿no? Los credos se les confía más de que cuando uno le da a la iglesia o a lo que sea, o a la AMIA, eso va a llegar más. Hay un tema de construcción de marca y de que, bueno, una cuestión de eficacia. En Argentina creo que eso nos impacta, los argentinos no creemos en las instituciones, ni en el Poder Judicial, ni en la policía, por historia, por lo que nos pasó, digo, no voy a hacer revisionismo, pero sí creo que hay un punto ahí que no sé quién lo preguntó, pero que es clave, que tiene que ver con la falta de credibilidad y donde la sociedad civil también estamos metidos. Por un montón de motivos, porque no todos somos lo mismo, no todos somos buenos, y esto lo engancho con el segundo punto de la coordinación. Yo dirijo una red con muchos socios, con ONGs grandes, ONGs chicas, ONGs intermedias, de capital, de provincia, etcétera, y yo tengo dificultades para coordinar la red que dirijo, y seguro, bueno, Mario va a poder compartir, dirigir a las 5 redes más grandes de la Argentina no es una tarea fácil, así que Mario, se va a convertir en un mártir, porque sin duda tenemos también nuevamente problemas de idiosincrasia. Yo les contara, yo estoy llevando un conteo ahora como un ejercicio interno con mi equipo, cuánta gente viene a la raza y decirme, me quiero ver una ONG. Entonces me explico, bueno, contame qué haces. Bueno, yo trabajo en educación con esta metodología, y cuando a los 3 minutos ya me doy cuenta que hay 200 ONGs en Argentina que trabajan de la misma manera, con la misma metodología y con la misma población objetivo. Y entonces me digo, ¿por qué no te alineas con Fundación X que hace lo mismo? Ah, no, porque en realidad yo estaba vinculado, pero me peleé, pero yo en realidad mi idea es mejor. Entonces acá hay otro tema que es el tema de los egos, que en la Argentina, no sé si hay, bueno, tenemos gente por ahí de América Latina, tenemos un gran tema, y creo que eso también atraviesa a lo que es la sociedad civil. El tema de nuestra idiosincrasia, no trabajamos todos juntos y no trabajamos todos articulados, por lo menos desde lo que es sociedad civil. Yo creo que tengo un poco de autoridad para decirlo. Ojalá que Inés nos cuente que en el mundo de la empresa se han coordinado de manera fabulosa. Dentro de sociedad civil no es todo tan fabuloso, no es todo tan rosa, y hay grandes dificultades, ONGs que compiten no solamente por recursos, compiten por recursos humanos, se roban ahí la OME está haciendo caras también. La OME también es una experta en este tema, entonces se quiere tapar. Lo digo yo, no lo dice la OME. Entonces hay un lado de un montón de miserias humanas, somos ONGs, no somos perfectos. Yo creo que también hay que romper un poco esta mirada de que las ONGs somos los buenos y que todo el resto son los malos. Yo creo que hay buenos y malos en el sector privado, hay buenos y malos en el sector público, y hay buenos y malos dentro de sociedad civil, quizás con más buenas intenciones, pero eso no nos hace mejores. Somos tan falibles como cualquier sector, y la coordinación, yo también, si bien veo una maduración, la veo a Mercedes Jones también que está concentrada. Si uno hiciera una segmentación de los 90, 2000, 2010 ahora, estos últimos quizás 30 años, yo sí veo una maduración del sector en donde aliarse con otros, por lo menos no es mala palabra, y hay un poco más de cultura, ¿no?, social, vos corregime, del trabajo en red. Está mucho más instalado. De esos estudios que arrancaste en el 2000 del trabajo en red hoy, hay una evolución positiva. Por supuesto que estamos mucho mejor, no quiere decir esto que estemos resueltos y que el trabajo coordinado y en red sea algo que nos sale naturalmente. Gracias, Guillermo. Inés, ¿querés comentar de tu experiencia tratando de coordinar y en qué medida esta multiplicidad impacta o no en los resultados de la campaña que están desarrollando? Coincido con Guillermo, creo que
digamos, creo que todos coincidimos, los argentinos no creemos en las instituciones, entonces lo que sería más fácil, porque decís, ¿quién podría ser la única que junte a todo el mundo? Y es alguna entidad pública, no privada, ¿no? También coincido el tema de los egos, ¿no? O sea, realmente todos hacen, fundan ONG, se hacen caridad también por algo, ¿no? El tema es cuál es ese propósito y cómo vamos. También hay una realidad, es que tantas iniciativas hicieron que haya mucho, ¿no? Si hubiera habido una sola, el monopolio de iniciativas, no sé si hubiera estado bueno. Pero bueno, atrás de todo esto, ¿qué veo yo dentro de Seamos Uno? Imagínense que cuando arrancamos, y básicamente el core de este equipo deben ser unos 30 CEOs, ¿no? El CEO estás acostumbrado a ser el que más manda en su empresa, el número uno, y el que nadie le dice lo que tiene que hacer. Bueno, acá están todos sentados en una mesa, todos formando parte de un equipo y siendo parte de ese engranaje, ¿no? ¿Cómo creo que se logró esto? Creo que fue por el propósito. Acá, digamos, una persona que participó un montón y nos guió un montón en todo esto es Rodrigo Sarazaga, no sé cuántos lo conocen, él es jesuita, y él decía dos cosas. Primero, el norte es el hambre. Acá lo único que nos tiene que guiar es que hay gente que tiene hambre y la pasa mal. Entonces vamos atrás de eso. Entonces hizo todo un trabajo, si ustedes miran en la prensa, en la página web, los empresarios no aparecen, no hay nombres. Ahí chiquititos en la web hay un carrusel que pasa, que tiene como 80 logos, que hay que esperar un rato para ver si el de uno está. No, el objetivo y el propósito de esto no es posicionar a las empresas que están donando porque mirá qué buenas que son, sino, y en eso Rodrigo siempre cada tanto volvía, ¿no? No nos olvidemos que nuestro norte es el hambre. Lo otro que Rodrigo decía que es muy gráfico también es, la plata está, simplemente hay que cambiarle de bolsillo, ¿no? Hay que ir a ver cómo hacemos de un bolsillo pase al otro, pero la plata está, y eso también es lo que nos lleva. Acá yo lo que veo que hizo que esto funcionara, y obvio esto es una iniciativa que nació, no es sustentable en el tiempo, nació cortito, y eso también hace que sea un poquito como más sencillo, ahora hay que ver cómo hacemos para que esto pueda perdurar en el tiempo. Esta iniciativa, digamos, nació para ayudar, para ponernos todos atrás de esto, y no para tener nombres y apellidos. Y lo que, como yo decía al principio, lo más valioso que puso cada uno fue su tiempo y fue su nombre, y fue el ir a buscar al otro, ¿no? ¿Por qué se logró que el ámbito empresarial se sume? Porque cada empresario que donaba iba y buscaba a otro, y el core que está buscando donaciones son los propios empresarios, ¿no? Y entonces mi empresa colaboró, yo colaboré, muchos colaboraron personalmente, y fueron a buscar a otros. Por eso la primera parte nos resultó, entre comillas, un poquito más sencillo, porque pescamos en la pecera que conocemos, ¿no? En lo más cercano, el boca a boca. Si yo miro los resultados por la web, cuando vamos por el otro lado y decimos, bueno, ¿por dónde entraron las donaciones de crowdfunding las más grandes? Entraron por gente que entró en La Nación y vio el posteo y entró a la web y digo, no, en general entraron todos por el WhatsApp, el boca a boca, ¿no? El que yo le mando el WhatsApp a una amiga que a su vez se la mandó a otra. Y creo que eso viene de la mano con lo que planteabas, Guillermo, que la gente no cree en las instituciones, ahora sí cree al amigo, que dicen, che, esta es seria, yo doné, yo creo en esta gente, está realmente llegando, ¿no? Y esto que estamos poniendo realmente sirve para ese esfuerzo. Y eso creo que es lo que hizo que llegáramos hasta acá. Mario, ¿algún comentario sobre este desafío de coordinación para poder movilizar más recursos? Creo que sí, que básicamente es un desafío que nos cuesta mucho, pero que es muy complejo el poder trabajar pensando en la misión, en lo que nos une, o en el para qué, no en el qué hace cada organización. Eso en este momento estamos mejor, pero es muy complejo. Y segundo, el tema de cómo visibilizar a los que no están visibilizados, sino estamos siempre en las redes o en las iniciativas, estamos siempre sin poder llegar a la base de la sociedad que está necesitando. Para eso es importante trabajar juntos. Yo creo que la experiencia que me tocó vivir en estos 3 años, o que me está tocando vivir en estos 3 años, es que hay muchísima gente con mucho entusiasmo y con mucha generosidad. Hay que buscar la forma de que esto se institucionalice, de que se institucionalice la red, el trabajo en red. Bien, ahí en relación a esto, un comentario por chat vino
que plantea una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué, si no hubiera aparecido el virus, hubiera existido iniciativas como las que estamos escuchando? Posiblemente no, pero en la Argentina teníamos antes del virus 38% de pobreza y subiendo. Entonces, ahí hay una pregunta que como sociedad civil y como organizaciones que trabajan con la sociedad civil deberíamos hacernos. Vamos a darle espacio a dos personas con las que habíamos tenido algún intercambio, para que compartan alguna reflexión también en relación a este tema. Por un lado, Mercedes Aranguren. Mercedes, estás aquí. Mercedes es la presidenta del Foro del Sector Social, que es otra red importante, y después una reflexión de George Mandelbaum, que tiene también una carrera interesante en la sociedad, en las organizaciones de la sociedad civil. Fue presidente del Consejo de Administración de CIPEC durante 2 periodos y una participación en otras organizaciones, y también en Seamos Uno, que seguramente tiene alguna reflexión para compartir sobre esto que estamos, sobre lo que estamos dialogando. Mercedes. Bueno, gracias Gabriel, y un saludo a todos los conocidos que veo que están. Yo voy a ser un poquito disruptiva en un concepto, porque pienso que vos dijiste algo que me parece muy importante, Gabriel, y es que si no hubiera habido el COVID, esta pandemia, todas estas acciones no se hubieran producido. Lo que hizo el COVID fue demostrar la debilidad y fragilidad que tenemos el sector social. Entonces, creo que el trabajo, que como integrante también de la mesa de redes, donde están el GDF, RACI también, y no sé, el Banco de Alimentos y no sé qué otra que está aquí, bueno, la red de encuentro, con el foro estamos trabajando el marco legal y fiscal, y creo que esa es la base. Hasta que las organizaciones de la sociedad civil no tengamos un marco regulatorio que nos contenga, que nos facilite la legalización, va a ser muy difícil, porque cada vez que nosotros recibimos algún financiamiento, nos financian para pagar específicamente para contener aquella actividad que hemos propuesto. Jamás se les ocurre dar financiamiento para la infraestructura, para sostener el marco legal y fiscal que es fundamental para poder existir como organización social. Entonces me parece que hay como mucha hipocresía. ¿Por qué? Porque hoy salimos todos a ayudar, a dar de alimentos, a cubrir las necesidades básicas. Termina la crisis y volvemos a lo mismo. Hoy las organizaciones necesitamos capacitación en comunicación, manejo de las redes, poder cumplir con las normativas, tener nuestro marco legal y fiscal, capacitarnos en un montón de temas. Nada de esto se otorga fácilmente ni se consigue fácilmente, salvo que la organización tenga esa ventaja de tener alguna actividad que le genere recursos genuinos para poder hacerlo. Pero si dependemos de los financiamientos, jamás lo vamos a poder hacer. Entonces me parece que este es el núcleo de la cuestión. Tenemos que primero, como organizaciones, trabajar y fortalecer las redes que nos permiten llegar a esta incidencia para un marco legal y fiscal, para poder tener incidencia en las políticas públicas, pero además para poder capacitarnos hacia adentro, para poder ser fortalecidas, el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, son todas cosas importantísimas, y que la verdad, las organizaciones, y esto yo lo veo en el foro, tenemos 180 organizaciones asociadas de distintos niveles, subsisten, apenas sobreviven para poder sostener sus programas, pero no tienen resto para las otras cosas importantes. Entonces me parece que esta es la gran reflexión, pensar más allá de la crisis de hoy. Muchas gracias, Mercedes. George, no te veo aquí porque hay mucha gente. Me encantaría
tu comentario. Para lo demás, yo conocí a Gabriel en una crisis que fue ni siquiera parecida a esta, pero grande, que fue la 2001, y estuve con él en el Seminario de Responsabilidad Social, se llamaba en ese momento, y me interesé mucho por el tercer sector y les voy a ahorrar la biografía. Con lo cual, les voy a contar la última aventura que, simplemente complementando 2 o 3 cositas de las que tan bien hizo Inés. Inés es uno de los pilares de Seamos Uno. Ella es muy modesta, no dice nada, pero Inés está 7×24 en esto, y si no fuera por ella. Pero hice muchas experiencias en el tercer sector, no solo en CIPEC, en aportes, en varias otras. Esta es realmente extraordinaria en su originalidad. No me pasó nunca a mí de estar en la mesa chica de empresarios top. Estamos hablando de los número 1 de las grandes empresas que se arremangan y al principio, todos los martes a la tarde estábamos en la pantalla discutiendo, a veces acaloradamente, para dónde ir. Estos son tipos que poca experiencia en el tercer sector, muchísima experiencia en management, ¿sí? Que decidieron además inteligentemente ponerse un paso atrás de Rodrigo Salazar y las instituciones religiosas. Seamos Uno no es un club de empresarios. Es un club, si querés llamarlo de alguna manera, o lo que se ve adelante son las organizaciones religiosas. Lo que se ve adelante es el liderazgo de Rodrigo Salazar, quien es obvio decir que tiene un máster en ciencia política, que no es poco, una mezcla de jesuita con máster en ciencia política. El tipo la tiene bastante clara. La segunda cosa es que el grupo empresario tiene, por supuesto, una capilaridad fenomenal en las empresas de la Argentina. Entonces, uno podría argumentar que en estas reuniones era relativamente fácil. Si alguien lo llamó a Carlitos, ¿quién conoce a Carlitos? Yo lo conozco a Carlitos, además me debe plata y además se rajó con mi mujer. No sé. Eran las cosas más divertidas que te puedas imaginar. Y terminaba Carlitos haciendo cheque. Pero porque no le podía decir que no. ¿Por qué no le podía decir que no? Porque el argumento era, ¿sabes qué, Carlitos? Yo ya puse. Te estoy pidiendo, no te estoy pidiendo otra cosa, que vos hagas lo que yo ya hice. Entonces, digamos que 1.000 millones de pesos es una meta muy ambiciosa. Que ya estemos en 550 o algo parecido, es un milagro. Nosotros hemos ordeñado piedras. Tipos que de otra manera no la hubieran puesto. Y acá termino. Es difícil, muy difícil hacer filantropía en Argentina. Primeramente, lo comparo con Estados Unidos. No es deducible de impuestos directamente. Segundo, no tenemos una cultura filantrópica. Los americanos, cualquiera, sabe que una parte de sus ingresos tiene que ir al hospital o a la iglesia o al colegio, o hay una cultura filantrópica. Acá no tenemos una cultura filantrópica. Y tercero, y en esto estoy totalmente de acuerdo con Inés de vuelta, es este grupo tiene una transparencia total. No llamó un auditor, llamó a los 4 auditores. No hay nada acá que se haga, que alguien diga, mira, yo te puedo donar, pero ¿sabes qué? Tiene que ir en negro. No existe eso acá. No existe que no haya accountability de cada mango que entra, de cada peso, de cada kilo de harina. Con lo cual, esto es una emergencia y creo que esta experiencia es muy nueva. Yo no la vi antes, no sé, Gabriel, si vos la viste antes. En la Argentina yo no la vi antes. Estoy muy de acuerdo con Javier, con los conceptos que vos vertiste. Hasta que nosotros en la Argentina no construyamos instituciones, estamos fríos.
porque Seamos Uno no es una institución, es el nombre del club, digamos. Y hasta que no constituyamos instituciones fuertes, vamos a tener trabajo, sangre, sudor de individuos. Y es así que vamos a hacer. Falta acá un tipo a quien yo quiero mucho, que estaba anunciado, que es Roberto Álvarez Roldán, que era presidente de Accenture, como es Kaufman, mi sucesor en CIPEC, y que se dedicó al hospital de niños. Y le dio una inyección de management que el hospital de niños no tenía. No se mete en lo médico, nunca vio un bebé, no tiene nada que ver con eso. Está institucionalizando una institución. Sí, George, va a estar en el próximo seminario. ¿Cómo? Va a estar en el próximo seminario que tenemos el 9 de junio. Perdón. Sí, el 9 de junio, el tercer seminario de este ciclo va a estar la persona que mencionaste de la cooperadora del Hospital de Niños. Hola. Sí, yo te he dicho. Sí. Bien. Bueno, te agradezco, George, tus aportes. George siempre se ha mostrado como una persona que ha traído energía a los proyectos en los que participó. Y es un activo para cualquier iniciativa que uno quiera desarrollar, y así lo ha mostrado en Seamos Uno, así que George fue el que me acercó a Seamos Uno cuando me enteré de qué se trataba. Hablando con él me puso en contacto con Inés, así que gracias. Bueno, a ver, ya estamos cerrando este espacio. Como dijimos, luego de finalizar, vamos a dejar abierto el chat para el intercambio de información acerca de iniciativas que ustedes estén desarrollando. Muchas preguntas estuvieron vinculadas a cómo sumarme, cómo coordinar con Seamos Uno, cómo coordinar con este otro proyecto, y por eso vamos a dejar abierto el espacio del chat. Quiero invitar a cada uno, ya cerrando, alguna reflexión en relación a qué aprendieron hasta ahora en relación al tema que nos convoca, cómo movilizar la solidaridad en la sociedad argentina. ¿Hay algún aprendizaje que podamos capitalizar y que debería orientarnos en la próxima emergencia que nos toque vivir? Porque inevitablemente nos va a tocar alguna emergencia en el futuro. Inés. A ver, no podría elegir un aprendizaje. Creo que este fue un aprendizaje enorme para mí y para mucha gente. Creo que mi deseo es que esto sea fundacional, ¿no? Como decía George, sea algo que empezó y que siga, que todos los que aprendimos transitando en este mundo que no habíamos transitado, que podamos transformar en esta iniciativa o esto que hicimos cada uno quizás en su espacio en algo sustentable y algo que pueda aportar a la sociedad desde otro lugar. Así que creo que fue un gran aprendizaje todo. Bien, gracias. Inés, espero que esta iniciativa sea el comienzo de algo que perdure y que tengamos la posibilidad y la capacidad de institucionalizar este involucramiento empresario que, como decíamos antes, no vimos hasta ahora en mucho tiempo. Así que esperemos que puedan darle cierta continuidad a este esfuerzo y a esta experiencia de trabajo que han logrado. Javier, ¿querés compartir un aprendizaje? Sí, yo también creo que coyunturalmente la respuesta ha sido positiva. Independientemente del resultado, cuando te pones en marcha para hacer algo y dejas todo, necesariamente te enriqueces personalmente. Ahora, yo quiero cerrar esta idea que es un aprendizaje, que es esto de la creencia o no creencia en las instituciones. Creo que el diagnóstico es compartido entre todos, y además quiero agregar esto, que lo institucional es un reflejo de lo personal, y estamos atravesados por la competencia individualista y la fragmentación. Ese es un diagnóstico que compartimos en las organizaciones del sector privado, en las organizaciones de la sociedad civil, y probablemente sea inherente a la persona humana. Pero antes de desarrollar una tesis filosófica,
quería hacer una propuesta, que es la siguiente. El problema reputacional de las instituciones o la falta de creencia o una mala imagen que tenemos de las instituciones puede ser cambiado en tanto y en cuanto nos pongamos a reinstitucionalizar. Creo que está en nuestras manos lograr pasar de lo coyuntural a lo estructural y siendo generosos personal y organizacionalmente. Me parece en ese sentido, y este es el aprendizaje más grande, que es renovar el espíritu en pos de estructurar esquemas colaborativos entre organizaciones. Identifico a sociedad civil en red como un nexo muy valioso en ese sentido, y lograr una infraestructura de bien público entre las cámaras y asociaciones del sector privado, que más allá de esta respuesta que puede paliar el hambre en lo inmediato, y en ese sentido es extraordinario, ya sea seamos una sola hinchada o Argentina nos necesita, a ver si logramos el sector privado institucionalizar un esquema colaborativo en pos del bien público. Muchas gracias, Javier. Mario. En línea con lo que vienen diciendo, creo que sí que hay que fortalecer a las organizaciones para que puedan operar mejor y a las redes, para poder hacer mejor diagnóstico en común y para poder dar respuestas, mejores respuestas también en común. Gracias. Y Guille, ¿querés compartir algún aprendizaje? Dale, quizás algunas cosas concretas, pero bien tipo buleteo, para el que esté tomando nota. Me parece que hay causas que la Argentina moviliza más que otras. Este es un ejemplo. Me parece que las causas como pueden ser alimentación, niñez, o sea, hay causas que despiertan más la solidaridad que otras. Porque digo, paralelo el Congreso argentino, por ejemplo, estuvo cerrado y ya no había ninguna manifestación en ningún lado, aunque tenemos que estar en casa. Bueno, una manifestación online pidiendo la reapertura del Congreso. De vuelta, creo que hay causas que son más sexys o que nos movilizan más que otras. Otra cosa que dijo George, fabuloso como siempre, el tema de que, también lo dijo Inés, entre pares es más fácil. Entonces a la hora de solicitar recursos es mucho más fácil que alguien le dé a alguien que conoce y que ya puso plata, a que si voy yo que no tengo nada que ver, no lo conozco y le cuento de mi iniciativa. Otro aprendizaje es que entre pares es más fácil conseguir. Y después dos cosas que me parecen súper importantes, que algo mencionó Javier también. Me parece que hay que volver a la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Por qué la gente no confía muchas veces en el Estado o en la sociedad civil? Porque no se sabe qué se hace con esa plata. Entonces la sociedad civil tiene que reforzar esta idea de... La página de la RACI pueden ver hasta cuánto cobra cada uno de nuestros equipos, pueden ver qué se gasta, cuánto se gasta en esto, en aquello. La transparencia es un valor y en la medida que podamos hacer más apertura de estos datos y romper la cultura del secreto, me parece que eso nos va a hacer mucho más potentes. La cuarta, obviamente, es como un mantra, digamos, yo creo en el trabajo en red, pero tal vez con una diferencia. A mí me parece que es importante el trabajo en red no de manera superficial, sino el trabajo en red entendiendo que somos todos distintos, haciéndole lugar a la diversidad, y entendiendo que desde esa diversidad es donde nos tenemos que apalancar. No es de que somos todos la sociedad civil, somos buenos, somos todos amigos. No somos todos buenos, no somos todos amigos, pero sí me parece que si ponemos sobre la mesa eso para arrancar, es el basamento de un buen trabajo, digamos, cooperativo, entendiendo que desde la diversidad podemos ser mucho más fuertes y que el trabajo en red genera mucha más potencia e impacto a que si cada uno trabaja de manera aislada e individual. Bien, muchas gracias a los cuatro.